Un grupo de estudiantes musulmanes de arquitectura siempre recibe comentarios despectivos hasta que finalmente logran callar a su profesor, un arquitecto reconocido que constantemente menosprecia sus prácticas religiosas. El profesor Hassan Keyerman se burla abiertamente de los estudiantes que faltan a clase por el ayuno del Ramadán y critica duramente a quienes solicitan permisos para realizar el Hajj. Estos jóvenes arquitectos musulmanes, liderados por una brillante estudiante llamada Sara, finalmente ponen en su lugar a este profesor arrogante frente a toda la facultad. Escuchemos esta increíble confrontación y ojalá que quienes nos sigan puedan aprender algo valioso. Sara Ahmadi caminó por los amplios pasillos de la Facultad de Arquitectura con su carpeta de proyectos bajo el brazo. A pesar de que ya llevaba 3 años estudiando ahí, cada vez que entraba al edificio sentía esa familiar opresión en el pecho. No era solo por la exigencia académica de la carrera, sino por algo mucho más personal y constante. Sus compañeros de clase, la mayoría provenientes de familias acomodadas y liberales, la veían como una rareza. Una chica que usaba hijab en una facultad donde la expresión personal se valoraba, pero solo si coincidía con ciertos estándares no escritos. Junto a ella caminaban Omar y Leila, sus 2 únicos compañeros musulmanes en toda la carrera. Omar era un joven pakistaní cuyo padre había migrado años atrás, y Leila, una francesa convertida al Islam que constantemente tenía que explicar su decisión a quien se lo preguntara. Los 3 habían formado una alianza silenciosa, un grupo de apoyo mutuo en un ambiente que, aunque no era abiertamente hostil, sí era constantemente cuestionador. Esa mañana de marzo tenían clase con el profesor Hassan Keyerman, reconocido arquitecto internacional y figura respetada en el mundo académico. Sus edificios habían ganado premios. Sus teorías se enseñaban en universidades de todo el mundo, pero había algo en su personalidad que hacía que los 3 estudiantes musulmanes se sintieran particularmente incómodos. No era solo su ateísmo declarado, algo que respetaban, sino su tendencia a convertir sus clases en tribunas donde atacaba sistemáticamente las creencias religiosas, especialmente las islámicas. Al entrar al aula, Sara notó las miradas de siempre. Algunos compañeros simplemente la ignoraban, otros sonreían con cierta condescendencia. Un estudiante de 4º año, conocido por sus comentarios irónicos, le susurró a su compañero de banco: «Ya llegó el comité de bienvenida de la Meca», provocando risas contenidas entre algunos estudiantes cercanos. Omar apretó los puños, pero Sara le tocó el brazo sutilmente, como diciéndole que no valía la pena responder. El profesor Keyerman entró al aula con su característica seguridad. Alto, canoso, con traje perfectamente cortado y una sonrisa que siempre parecía esconder algún comentario mordaz. Colocó sus materiales sobre la mesa y observó a los estudiantes con esa mirada penetrante que tanto lo caracterizaba. Su clase de teorías arquitectónicas contemporáneas era una de las más temidas de la carrera, no solo por su dificultad académica, sino por su tendencia a convertirse en debates filosóficos donde el profesor disfrutaba desarmar las convicciones de sus estudiantes. Hoy hablaremos sobre algo fascinante, comenzó el profesor Keyerman, paseando frente a la pizarra: la influencia de los dogmas religiosos en el diseño arquitectónico y cómo estos limitan la creatividad y la funcionalidad de los espacios modernos. Particularmente, me interesa analizar cómo ciertas prácticas islámicas han retrasado el desarrollo arquitectónico en varias regiones del mundo. Un murmullo recorrió el aula. Varios estudiantes voltearon discretamente hacia Sara, Omar y Leila, como esperando algún tipo de reacción. Los 3 permanecieron inmóviles, aunque por dentro sentían esa familiar mezcla de indignación y resignación que ya conocían tan bien. El profesor continuó con una sonrisa más pronunciada. Por ejemplo, veamos estas prácticas del ayuno durante el Ramadán. ¿Se imaginan el impacto en la productividad de un estudio de arquitectura cuando sus empleados pasan horas sin comer ni beber? ¿O cuando solicitan semanas de permiso para ir a caminar alrededor de una construcción que ubica en Arabia Saudí? Estas son costumbres medievales que no tienen lugar en la arquitectura moderna y eficiente. Las risas fueron más audibles esta vez. Algunos estudiantes se permitieron carcajadas abiertas, mientras otros simplemente sonreían con aprobación. Sara sintió como su corazón se aceleraba, no por nerviosismo, sino por una indignación que había estado acumulando durante años. Omar y Leila la miraron, reconociendo esa expresión en su rostro que conocían bien. Además, continuó el profesor Keyerman, claramente disfrutando de la atención que había captado: hablemos del diseño de mezquitas. Construcciones que no aportan nada funcional a la sociedad moderna, diseñadas únicamente para rituales obsoletos.
Compare eso con la arquitectura contemporánea que realmente resuelve problemas urbanos y sociales. ¿No les parece una pérdida de recursos y talento arquitectónico? En ese momento, algo se rompió en el interior de Sarah. Durante años había tolerado comentarios, miradas, exclusiones sutiles. Había aguantado porque sus padres le habían enseñado que la educación era lo más importante, que debía ser paciente y demostrar su valía a través de sus logros académicos. Pero en ese momento, viendo las sonrisas burlonas de sus compañeros y la expresión de superioridad del profesor Kellerman, supo que había llegado el momento de hablar. Levantó la mano lentamente. El aula se quedó en silencio. Nunca antes había participado activamente en los debates del profesor Kellerman. Siempre había preferido mantenerse al margen. Varios estudiantes se miraron entre sí con sorpresa y algunos con expectación maliciosa, esperando ver cómo el reconocido profesor desmantelaría los argumentos de la estudiante fanática. «Sí, señorita Ahmadi», dijo el profesor Kellerman con una sonrisa condescendiente. «Tiene algo que aportar a nuestra discusión sobre arquitectura moderna». Sarah se puso de pie, ignorando las miradas de toda la clase. Su voz sonó clara y firme, sin el temblor que había esperado tener. «Profesor Kellerman, mencionó usted la productividad durante el Ramadán. ¿Sabía que varios estudios arquitectónicos internacionales han documentado que la planificación y la reflexión profunda que ocurre durante este periodo han resultado en algunos de los diseños más innovadores de la arquitectura contemporánea?» El profesor frunció el ceño. Claramente no esperaba una respuesta tan directa y específica. «No veo cómo la privación de alimentos pueda mejorar el proceso creativo», respondió secamente. «Porque quizás no ha estudiado los casos». Continuó Sarah, su confianza creciendo con cada palabra. El arquitecto británico John Pawson, no musulmán, incorporó periodos de ayuno y contemplación en su metodología de diseño después de colaborar con arquitectos musulmanes durante el Ramadán. Declaró que esos periodos de introspección le permitieron desarrollar su concepto de arquitectura mínima, que revolucionó el diseño de espacios contemplativos en Europa. El aula había cambiado su atmósfera por completo. Las sonrisas burlescas comenzaron a desvanecerse y algunos estudiantes parecían genuinamente interesados en lo que Sarah estaba diciendo. Omar y Leila la miraban con una mezcla de orgullo y sorpresa. El profesor Kellerman, acostumbrado a dominar cualquier debate, se recompuso rápidamente. «Está bien, tal vez haya casos aislados. Pero sigamos con el tema del arte. ¿Cómo puede justificar que profesionales tomen semanas enteras para realizar un ritual que no aporta nada práctico a su desarrollo como arquitectos?» Sarah sonrió levemente, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. «Profesor, usted realizó el Grand Tour por Europa como parte de su formación arquitectónica». Kellerman pareció confundido por el cambio de dirección. Por supuesto, es una tradición académica fundamental para cualquier arquitecto serio. Entonces entiende el valor de viajar, observar diferentes culturas, experimentar espacios diversos y reflexionar sobre cómo la arquitectura se relaciona con las sociedades que la crean. Continuó Sarah. El ACT no es diferente. Es un estudio intensivo de arquitectura sagrada, planificación urbana para millones de personas, ingeniería logística compleja y diseño de espacios para la experiencia humana colectiva. Muchos arquitectos musulmanes han desarrollado sus mejores proyectos después de analizar las soluciones arquitectónicas y urbanísticas que observaron durante su peregrinación. Un estudiante de la tercera fila, que hasta ese momento había estado sonriendo burlonamente, ahora parecía estar tomando notas. Otro levantó la mano tímidamente. ¿Podrías dar ejemplos específicos? Si te está gustando esta historia y quieres seguir descubriendo cómo estos estudiantes musulmanes enfrentan los prejuicios en su carrera, no te olvides de darle like y seguir el canal para más historias que realmente valen la pena. Sarah miró al estudiante que había preguntado, agradeciendo internamente el cambio de tono en el aula. Hassan Fati, arquitecto egipcio, revolucionó el diseño de vivienda popular después de sus experiencias durante el Hajj. Sus observaciones sobre cómo millones de personas de diferentes culturas coexisten temporalmente en Meca lo llevaron a desarrollar conceptos de arquitectura comunitaria que se estudian hasta hoy en las mejores universidades del mundo. Obal Krishna Doshi, ganador del premio Pritzker, quien aunque no es musulmán, estudió extensivamente la arquitectura islámica y las dinámicas espaciales del Hajj para desarrollar sus proyectos de vivienda social en India. El profesor Kellerman se cruzó de brazos. Su sonrisa había desaparecido completamente. Está bien, señorita Ahmadi, pero hablemos de algo más fundamental. ¿No cree que el Islam,
como cualquier religión, limita la libertad creativa del arquitecto? ¿No es una contradicción estudiar arquitectura moderna mientras se adhiere a creencias medievales? Sara intercambió una mirada rápida con Omar y Leila. Habían llegado al núcleo del asunto, al prejuicio que había estado alimentando años de comentarios despectivos y exclusiones sutiles. «Profesor», dijo Sara, su voz ahora más calmada pero igualmente firme. ¿Considera usted que Le Corbusier fue menos creativo por adherir a los principios del movimiento moderno? ¿O que Tadao Ando es menos innovador por seguir consistentemente su filosofía de concreto? Los principios no limitan la creatividad, la enfocan. La arquitectura islámica ha producido algunas de las innovaciones técnicas y estéticas más importantes de la historia. Un estudiante al fondo del aula preguntó, ¿cómo cuáles? Omar, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie junto a Sara. Los arcos apuntados que ustedes asocian con el gótico europeo fueron desarrollados primero en la arquitectura islámica. Los sistemas de refrigeración pasiva que ahora son fundamentales en la arquitectura sustentable contemporánea tienen sus raíces en las técnicas desarrolladas en las mezquitas del desierto. Las cúpulas de geometría compleja que admiran en edificios modernos como el Louvre Abu Dhabi derivan directamente de técnicas desarrolladas en la arquitectura islámica medieval. Leila también se puso de pie, completando el trío. Y hablando de geometría, los patrones islámicos que el profesor probablemente considera decorativos son en realidad estudios matemáticos complejos que inspiraron desarrollos en geometría fractal, la cual es fundamental en el diseño de estructuras contemporáneas complejas. El aula estaba completamente en silencio. Los estudiantes que habían comenzado la clase con sonrisas burlonas ahora escuchaban atentamente. Algunos habían comenzado a tomar notas en serio. La dinámica de poder en el aula había cambiado completamente. El profesor Kellerman se frotó la barba, claramente incómodo por primera vez en mucho tiempo. Bueno, tal vez haya aspectos técnicos rescatables, pero ¿qué hay de la relevancia contemporánea? ¿Cómo pueden estas tradiciones aportar a los desafíos arquitectónicos actuales como el cambio climático, la urbanización masiva, la vivienda social? Sara sonrió, reconociendo que esta era exactamente la apertura que necesitaba. Profesor, ¿ha escuchado sobre Diébredo Francis Kéré, ganador del Premio Pritzker 2022? Kellerman asintió con cautela. Por supuesto, el arquitecto de Burkina Faso. Un arquitecto que desarrolló técnicas de construcción climáticamente responsables estudiando mezquitas tradicionales de barro. Sus escuelas en África, que han recibido reconocimiento mundial por su innovación en sostenibilidad, están basadas en principios arquitectónicos islámicos tradicionales adaptados con tecnología contemporánea, explicó Sara. Omar continuó. Oana Hiringe, otra arquitecta premiada internacionalmente, quien revolucionó la construcción sustentable adaptando técnicas de construcción en barro desarrolladas originalmente en la arquitectura islámica. Su trabajo demuestra cómo las tradiciones arquitectónicas religiosas pueden ser la base de las soluciones más innovadoras para problemas contemporáneos. Un estudiante levantó la mano. Pero, ¿cómo puede ser que no hayamos escuchado sobre estas conexiones antes en nuestras clases? Leila respondió con calma. Porque es más fácil descartar una tradición que estudiarla seriamente. La arquitectura islámica no se enseña como debería porque requiere entender no solo técnicas constructivas, sino también filosofía, matemáticas, astronomía y sí, también espiritualidad. Es más complejo que simplificarla como construcciones para rituales obsoletos, punto. El profesor Kellerman permaneció en silencio durante varios segundos. La clase completa lo miraba, esperando su respuesta. Por primera vez en años, no tenía una refutación inmediata. Los argumentos de sus estudiantes no solo eran sólidos, sino que estaban respaldados por ejemplos concretos y reconocimiento internacional que él mismo no podía negar. Finalmente, se aclaró la garganta. Debo admitir que sus argumentos son más sustanciales de lo que esperaba. Sara dio un paso adelante. Profesor, no se trata de ganar un debate. Se trata de reconocer que hemos estado perdiendo oportunidades de aprender. Cuando usted descarta nuestras prácticas religiosas como medievales o improductivas, no solo nos está insultando a nosotros, está cerrando la puerta a conocimientos que podrían enriquecer a toda la clase. Un estudiante que había sido particularmente burlón al principio de la clase levantó la mano tímidamente. Sara, ¿podrías recomendarnos libros o recursos para aprender más sobre arquitectura islámica? Omar sonrió. Claro, pueden empezar con Architecture of the Islamic World, de George Michel, o
Islamic Art and Architecture de Robert Rembrandt. También recomiendo visitar el Museo de Arte Islámico de cualquier ciudad importante. Ver en persona esas geometrías complejas cambia completamente la perspectiva. Leila añadió, y si realmente quieren entender cómo el Islam influye en el diseño contemporáneo, estudien el trabajo de Hassan Hajj, Lina Gotme o Mariam Kamara. Son arquitectos musulmanes contemporáneos que están redefiniendo lo que significa la arquitectura islámica en el siglo XXI. El estudiante que había hecho la pregunta inicial parecía genuinamente interesado. ¿Crees que sería posible organizar una visita grupal a alguna mezquita para entender mejor el diseño de espacios sagrados islámicos? La pregunta tomó a Sara por sorpresa, pero Omar respondió inmediatamente. Por supuesto. De hecho, la gran mezquita del centro de la ciudad fue diseñada por un arquitecto local que también diseñó varios edificios comerciales innovadores en la zona financiera. Sería interesante analizar cómo adapta los principios tradicionales islámicos a contextos urbanos contemporáneos. El profesor Kellerman había observado este intercambio en silencio. Finalmente, habló con un tono notablemente diferente que había usado al inicio de la clase. Señorita Ahmadi, señor Omar, señorita Leila, debo reconocer que han presentado argumentos que merecen consideración seria. Quizás he sido demasiado categórico en mis juicios sobre la relevancia de las tradiciones arquitectónicas religiosas. Sara lo miró directamente. Profesor, no esperamos que cambie sus creencias personales. Solo esperamos el mismo respeto académico que mostraría hacia cualquier otra tradición arquitectónica. El Islam no es solo nuestra religión. También es una tradición arquitectónica rica que merece ser estudiada con el mismo rigor que aplicamos al estudio de la arquitectura griega, romana o cualquier otra. Un silencio se extendió por el aula, pero esta vez no era el silencio incómodo de principio, sino uno reflexivo. Varios estudiantes intercambiaban miradas. Algunos parecían estar procesando ideas completamente nuevas. Una estudiante al fondo del aula levantó la mano. Profesor Kellerman, ¿sería posible dedicar algunas clases este semestre a estudiar arquitectura islámica contemporánea? Después de lo que hemos escuchado hoy, creo que sería valioso para todos nosotros. Otros estudiantes murmuraron su aprobación. El profesor Kellerman miró a Sara, Omar y Leila, quienes esperaban su respuesta con expectación. Creo que sería apropiado revisar el programa del curso, dijo finalmente. Quizás podríamos incluir un módulo sobre arquitectura islámica contemporánea y su influencia en el diseño sustentable. Señorita Ahmadi, ¿estarían dispuestos ustedes tres a colaborar en la preparación de ese contenido? Sara intercambió miradas con sus compañeros antes de responder. Sería un honor, profesor. Al final de la clase, algo extraordinario había ocurrido. Los estudiantes que habían comenzado el día burlándose discretamente de sus compañeros musulmanes, ahora los rodeaban con preguntas genuinas. Algunos querían recomendaciones de lectura, otros preguntaban sobre oportunidades de intercambio académico en países con rica arquitectura islámica, y varios expresaron interés en incluir perspectivas islámicas en sus proyectos finales. El estudiante que había hecho el comentario burlesco al inicio de la clase se acercó a Sara. Quería disculparme por mi comentario de antes. Ha sido realmente ignorante de mi parte. Sara sonrió. No hay problema. Todos tenemos prejuicios que superar. Lo importante es estar dispuestos a aprender. Mientras los tres amigos salían del aula, Omar comentó, no puedo creer lo que acaba de pasar. Leila añadió, llevamos 3 años esperando que alguien nos escuchara realmente en lugar de solo tolerarnos. Sara miró hacia atrás, al aula donde habían pasado tantas horas sintiéndose excluidos. Creo que hoy cambió algo importante, no solo para nosotros, sino para todos. En las semanas siguientes, el cambio en la facultad fue notable. El profesor Kellerman cumplió su palabra e integró un módulo completo sobre arquitectura islámica contemporánea en su curso. Sara, Omar y Leila colaboraron no solo en la preparación de contenido, sino también en la organización de conferencias con arquitectos musulmanes destacados y visitas grupales a edificios que demostraban la influencia islámica en el diseño contemporáneo. Más importante aún, la dinámica social en la facultad comenzó a cambiar. Los 3 estudiantes musulmanes ya no eran vistos como outsiders tolerados, sino como compañeros valorados cuya perspectiva enriquecía las discusiones académicas. Otros estudiantes de minorías religiosas y étnicas también comenzaron a participar más activamente en las clases, inspirados por el ejemplo de Sara, Omar y Leila. El profesor Kellerman, aunque mantuvo sus creencias personales, desarrolló un nuevo respeto por la intersección entre tradición religiosa e innovación arquitectónica.
En una conferencia académica posterior, llegaría a presentar un paper sobre la influencia de las tradiciones arquitectónicas islámicas en el diseño sustentable contemporáneo, reconociendo públicamente cómo sus estudiantes habían expandido su comprensión del campo. La historia de esa clase se difundió por otras facultades de la universidad. Sara, Omar y Leila fueron invitados a hablar en cursos de sociología, antropología e historia del arte sobre sus experiencias como estudiantes musulmanes en ambientes académicos occidentales. Su mensaje era consistente: la diversidad de perspectivas no debilita la excelencia académica, la fortalece. Años después, cuando Saraya trabajaba en un prestigioso estudio de arquitectura especializado en diseño sustentable, Omar dirigía su propia firma enfocada en vivienda social innovadora, y Leila enseñaba en una universidad europea. Seguían recordando esa clase como el momento que cambió no solo sus carreras académicas, sino su comprensión del poder de la educación para transformar prejuicios en conocimiento. La lección más importante no había sido sobre arquitectura islámica, sino sobre la importancia de crear espacios donde todas las voces puedan ser escuchadas y valoradas, donde la diferencia no sea vista como algo que divide, sino como algo que enriquece el aprendizaje colectivo. Si llegaste hasta acá y querés seguir aprendiendo sobre historias que realmente importan, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué te pareció esta increíble confrontación. Un predicador cristiano, conocido por su arrogancia, lanzó un desafío público. Afirmaba que en tan solo 10 minutos podía hacer dudar a cualquier musulmán de su fe. Estaba convencido de que ningún oponente sería capaz de enfrentarlo. Lo que no esperaba era que un joven estudiante musulmán se animara a aceptar su reto, aun cuando muchos se burlaron de él por atreverse. El debate fue tan intenso como sorprendente. ¿Quién crees que logró convencer al otro? Acompáñanos en esta historia cargada de tensión y fe. Y quién sabe, quizá quienes vean este video también encuentren una transformación positiva en sus vidas. El salón de conferencias estaba repleto. Estudiantes, académicos e invitados se habían reunido para asistir al tan esperado seminario de Pastor Gabriel, un orador cristiano de renombre, famoso por nunca haber perdido un debate. Vestía una túnica blanca con bordes dorados y se mantenía erguido frente al atril con una mirada segura y penetrante. Irradiaba confianza. El ambiente era ruidoso, cargado de expectativas. La mayoría del público esperaba ver una vez más cómo el pastor dejaba en ridículo a su oponente, como ya había hecho en otras ocasiones. Con voz potente y desafiante, Gabriel tomó la palabra. Hoy les demostraré que el Islam no es más que un espejismo, y a quien se atreva a debatir conmigo, le haré perder su fe en solo 10 minutos. Su declaración fue recibida con carcajadas y aplausos por parte de muchos asistentes. Las miradas se paseaban entre el público, esperando ver quién sería lo suficientemente valiente o ingenuo para aceptar el reto. Entonces, el silencio se apoderó de la sala. Una mano se alzó tímidamente entre la multitud. Era una joven estudiante, vestida con hijab, de rostro sereno y mirada decidida. Se llamaba Camila y estudiaba teología islámica. Aunque muchos la conocían por su carácter humilde, también sabían que tenía una comprensión profunda y sólida de su fe. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos rieron con desdén, convencidos de que aquella chica no tenía posibilidades ante el experimentado orador. El pastor Gabriel también esbozó una sonrisa burlona al verla. ¿Una joven? ¿Ella será quien intente debatirme? Esto será más fácil de lo que imaginaba, dijo con ironía. Algunas personas rieron al escuchar su comentario, pero Camila no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, con las manos juntas al frente y sin mostrar ni un rastro de miedo. Su presencia tranquila y segura fue apagando lentamente las risas y generando un silencio cada vez más atento. No estoy aquí para ganar un debate, pastor, dijo Camila con voz suave, pero con firmeza. Solo quiero responder a su desafío con la verdad en la que creo. La atmósfera en la sala cambió. Había algo en su tono que captó la atención de todos. Sus palabras tenían un peso especial, como si estuvieran respaldadas por una fe inquebrantable. Algunos comenzaron a susurrar, notando que aquella joven no era una simple estudiante, sino alguien con convicción verdadera. Gabriel levantó las cejas, visiblemente sorprendido por la calma que emanaba de Camila, pero no permitiría que una joven arruinara su reputación. Con pasos seguros, se preparó para lanzar su primer argumento. Muy bien, Camila, dijo el pastor con tono desafiante. Si realmente estás convencida de tu fe, veamos si podés resistir más de 10 minutos en este debate. Las risas y murmullos del público llenaron la sala una vez más.
Así comenzó un intercambio de ideas que dejaría a todos en silencio. El pastor Gabriel se acercó al borde del podio. Sus ojos brillaban con determinación. Con voz firme, lanzó su primera pregunta. Si el Islam es la verdadera religión, ¿por qué el profeta Mahoma no realizó milagros como Jesús, que sanaba enfermos y resucitaba muertos? Camila sonrió con serenidad. Sin titubear, respondió con calma. Los milagros no son el único indicador de la veracidad de un profeta. A cada mensajero se le concedió un milagro acorde a las circunstancias de su época. A Moisés se le dio el poder de abrir el mar porque en su tiempo la magia era predominante. A Jesús se le permitió sanar a los enfermos porque en su época la medicina tenía un papel relevante. En cambio, al profeta Mahoma se le dio un milagro eterno, el Corán, que hasta hoy nadie ha podido igualar. Su voz era serena pero segura. Cada palabra parecía calar hondo en la audiencia. El pastor Gabriel forzó una sonrisa. Si decís que el Corán es un milagro, ¿cómo explicás que haya tanta gente que no cree en él? ¿No deberían los milagros hacer que todos crean? Camila asintió con comprensión y replicó: los milagros no garantizan la fe. Incluso en la época de Moisés, muchos desobedecieron a pesar de ver cómo se abría el mar ante ellos. Y en tiempos de Jesús, aunque sanó a los ciegos, fue rechazado por muchos. En el Corán, en la Sura Al-Baqara, versículos 6 y 7, se menciona que aquellos con el corazón cerrado no creerán, por más señales que se les den. En ese momento, algunos del público que antes se reían empezaron a asentir con respeto. La claridad de las respuestas de Camila los había hecho reflexionar. Gabriel frunció el ceño. No esperaba que la joven se mantuviera tan serena ni que respondiera con tanta firmeza. Entonces lanzó otra pregunta. Si Dios es uno, ¿por qué en el Corán se refiere a sí mismo con la palabra nosotros? ¿No sugiere eso que es más de uno? Camila volvió a sonreír, como si ya supiera que eso surgiría. En árabe, al igual que en otros idiomas, el uso de nosotros también puede ser una forma de respeto y grandeza, no necesariamente de pluralidad. Como cuando un rey dice nosotros ordenamos, aunque hable por sí solo. Incluso en la Biblia, en el Génesis, se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Significa eso que hay más de un Dios en el cristianismo? El pastor abrió la boca, pero no logró responder de inmediato. El público, que ya estaba atento, estalló en vítores ante la solidez del argumento. Camila no solo defendía su fe, sino que también invertía las preguntas con sabiduría. Sin embargo, Gabriel no se daría por vencido tan fácil. Enderezándose, lanzó otra cuestión. Si el Islam es verdadero, ¿cómo puede afirmar que la Biblia fue modificada? ¿No debería la palabra de Dios ser eterna e inalterable? Camila suspiró antes de contestar. Incluso en la misma Biblia hay evidencias de modificaciones humanas. En Jeremías 8, se dice, ¿cómo pueden decir que somos sabios y que tenemos la ley del Señor, si la pluma mentirosa de los escribas la ha falsificado? Eso indica que hubo cambios a lo largo del tiempo, hechos por manos humanas. El auditorio quedó en silencio. Las palabras de Camila no solo eran claras, sino que venían acompañadas de conocimiento preciso. Y cada respuesta hacía tambalear más la confianza del predicador. Esto confirma que hubo alteraciones, añadió Camila. Incluso el Corán lo menciona en la Sura Al-Baqara, versículo 79, donde se advierte sobre quienes escriben textos con sus propias manos y luego afirman que vienen de Dios. El pastor Gabriel se quedó en silencio. Una gota de sudor descendía por su frente. Buscó palabras en su mente, pero cuanto más lo intentaba, más sentía como sus argumentos comenzaban a desmoronarse. La audiencia, que antes reía, ahora lo observaba con otra mirada. Algunos notaban el cambio en su expresión. Camila, en cambio, permanecía firme, serena, segura de sí. Apenas era el inicio del debate, pero muchas mentes y corazones ya comenzaban a agitarse por dentro. El auditorio seguía vibrando entre aplausos tímidos y conversaciones entre susurros. El pastor Gabriel, decidido a no dejarse vencer, alzó la mano para pedir silencio. Cuando el murmullo fue disminuyendo, se acercó al atril con una sonrisa sarcástica y lanzó su siguiente pregunta. Muy bien, vamos a algo simple, dijo con fingida suavidad. El profeta Mahoma afirmaba ser el último mensajero de Dios. Pero, ¿cómo puede alguien analfabeto haber producido un libro tan complejo como el Corán? ¿No sería más lógico pensar que fue una invención humana, quizás de alguien muy astuto? Las risas se soltaron en distintos puntos del salón. Algunos pensaron que la joven ya no tendría cómo responder. Pero Camila no se inmutó.
Con voz tranquila, respondió: Reverendo, esa pregunta, lejos de debilitar mi postura, en realidad confirma el origen divino del Corán. Si el profeta Mahoma no sabía leer ni escribir, ¿cómo pudo haber producido un texto con un lenguaje tan hermoso, leyes tan equilibradas y detalles científicos que apenas siglos después fueron descubiertos? Incluso los grandes poetas y científicos de la historia no han podido replicar ni un solo capítulo con la profundidad y el estilo del Corán, añadió. Y en la Sura Al-Baqara, verso 23, se lanza un desafío abierto. Si dudan de lo que hemos revelado a nuestro siervo, traigan una sura similar y llamen a sus testigos si son veraces. Hasta hoy, nadie ha logrado aceptar ese reto. ¿No es esto prueba de que no proviene de un ser humano? El salón, antes escéptico, comenzó a inclinarse a su favor. Algunos estudiantes que antes la habían subestimado, ahora asentían en silencio, impactados por lo lógico y sereno de su razonamiento. El pastor Gabriel guardó silencio por unos segundos, pero pronto recuperó su tono confiado. No estaba dispuesto a perder tan fácilmente. «Está bien, dígame». Entonces, prosiguió con voz más aguda, intentando retomar el control. Si el Islam es la religión verdadera, ¿cómo puede justificar la poligamia? ¿No es eso una forma de degradar a las mujeres y tratarlas como simples objetos? ¿Cómo se puede defender eso? Aplausos resonaron desde el sector de sus seguidores. Creían que esa pregunta atraparía a Camila sin salida. Pero una vez más, ella respondió con calma, incluso con una leve sonrisa. Reverendo, antes de hablar de la poligamia en el Islam, revisemos la historia del Antiguo Testamento. Profetas como Abraham, Moisés o David también tuvieron varias esposas. ¿Por qué eso no se cuestiona en otras religiones? El Islam no inventó la poligamia, continuó, sino que vino a ponerle límites. A diferencia de otros tiempos donde los hombres tomaban tantas esposas como querían, el Corán establece condiciones claras. Debe haber justicia absoluta entre las esposas, y si un hombre no puede garantizar eso, entonces debe quedarse con una sola. Como se menciona en la Sura An-Nisa, el público quedó en silencio. Ya no había risas. Las palabras de Camila no solo eran firmes, sino profundamente razonadas y respetuosas. El ambiente del debate se había transformado. Ya no era un espectáculo, sino un intercambio que tocaba lo más profundo del pensamiento de los presentes. En el verso 3 de la Sura An-Nisa, comenzó Camila con voz serena. Dios dice: Si teméis no ser justos con los huérfanos al casaros con ellos, casaos con otras mujeres de vuestra elección, 2, 3 o 4. Pero si teméis no ser justos, casaos solamente con una. No demuestra esto, añadió, que el Islam no promueve la poligamia indiscriminada, sino que la condiciona a la justicia, y si no puede garantizarse esa justicia, entonces lo correcto es casarse solo con una. ¿Acaso no es esta una clara protección a los derechos de la mujer? La sala volvió a quedar en completo silencio. Muchos de los que antes habían aplaudido al pastor ahora miraban a Camila con una mezcla de sorpresa y reflexión. No solo hablaba con lógica, sino también con conocimiento, respaldando todo contexto sagrados e historia. El pastor Gabriel comenzaba a sentirse acorralado. Aún así, su rostro no mostraba rendición. Respiró hondo y con un tono más severo, lanzó una nueva pregunta. Bien, entonces respóndeme esto. Si Dios es amoroso y misericordioso, como ustedes dicen, ¿por qué existe un castigo tan terrible como el infierno en el Islam? ¿No contradice eso su amor? ¿Por qué un Dios compasivo castigaría a sus criaturas con un sufrimiento tan cruel? Era una pregunta emocional, una que solía impactar en los corazones más sensibles. Algunos del público asintieron con la cabeza, pensando que esta vez Camila vacilaría. Pero ella solo sonrió con tranquilidad. Ya esperaba esa pregunta. Pastor, comenzó, el amor verdadero no elimina la justicia. Pregunto, si una persona mata a miles de inocentes, ¿acaso sería justo dejarla sin castigo? Si un dictador roba y destruye la vida de todo un pueblo, ¿debería quedar impune? Incluso en las leyes humanas, el crimen se castiga. ¿Por qué sería diferente con Dios? Él ha dado a cada ser humano libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, pero también ha dejado claro que toda elección conlleva una consecuencia. En el Corán, Sura Al-Ghafir, verso 60, se dice: Invócame y responderé. Pero quienes se enorgullecen demasiado para adorarme, entrarán al infierno humillados. El infierno, añadió, no existe porque Dios carezca de misericordia. Existe porque hay quienes rechazan esa misericordia una y otra vez por decisión propia.
El pastor Gabriel tragó saliva. La seguridad de Camila empezaba a incomodarlo. Miró al público. Las reacciones cambiaban. Ya no eran sonrisas de burla, sino miradas atentas, algunas incluso asombradas. Camila entonces dio un paso adelante. Sin esperar la siguiente pregunta, miró al pastor directamente. Ahora, con su permiso, quiero hacerle yo una pregunta, pastor. Gabriel la miró, sorprendido. Si Jesús es verdaderamente Dios, dijo con voz firme, ¿por qué en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice claramente que nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre? Si Jesús es Dios, ¿cómo podría no saber algo que Dios sabe? El pastor quedó paralizado. Aquella pregunta lo golpeó con fuerza. Intentó responder, pero ninguna palabra salía de su boca. Por primera vez en mucho tiempo, su seguridad se tambaleaba. El auditorio entero se volvió expectante. Se hizo un silencio profundo. La tensión era palpable. Gabriel se quedó inmóvil. Un sudor frío recorría su espalda. Cada argumento que lanzaba parecía desmoronarse ante las respuestas serenas y contundentes de Camila. Lo que empezó como un debate más, ahora se había convertido en un momento inolvidable. El público ya no miraba solo con los oídos, sino también con el corazón. Antes, muchos se habían reído de Camila. Ahora, la escuchaban con respeto, incluso algunos estudiantes que antes la habían subestimado. Los conferenciantes presentes intercambiaban miradas, y algunos asentían en señal de reconocimiento por la claridad de su razonamiento. El pastor Gabriel, consciente de que su reputación estaba en juego, trató de calmar sus nervios. No podía permitir que una joven estudiante lo superara en un escenario que conocía como la palma de su mano. Con voz levemente temblorosa, lanzó otra pregunta: si el Islam es la religión verdadera, ¿por qué Mahoma se casó con tantas mujeres? ¿No es eso señal de que no era un hombre santo? Camila respondió con una leve sonrisa. Buena pregunta, pastor. El profeta Mahoma no se casó por deseo o lujuria. Antes de ser profeta, solo tuvo una esposa, Jadilla, y le fue fiel durante más de 2 décadas, hasta su muerte. Después de ella, sus matrimonios fueron por razones humanitarias, sociales y políticas. Por ejemplo, una de sus esposas era una anciana viuda, cuyo esposo había caído en batalla. Otras uniones sirvieron para crear alianzas entre tribus enfrentadas, facilitando la paz. Y si su intención hubiera sido el deseo, ¿por qué eligió mujeres mayores, viudas e incluso huérfanas y no jovencitas? Gabriel se atragantó con la respuesta. Era clara, razonada y difícil de refutar. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y cómo explica entonces, replicó, que haya una revelación que le permite casarse con más mujeres? Camila suspiró suavemente. Pastor, si revisamos la Biblia, veremos que muchos profetas anteriores también tuvieron múltiples esposas. Abraham estuvo casado con Sara y con Agar. David tuvo muchas esposas, y el profeta Salomón, cientos. Entonces, si vamos a cuestionar al profeta Mahoma por eso, ¿no deberíamos también cuestionar a esos profetas que incluso usted considera santos? Una vez más, el pastor quedó sin palabras. El auditorio comenzaba a inclinarse del lado de Camila. Algunos de los estudiantes que antes apoyaban al pastor ahora intercambiaban miradas inquietas. Gabriel, en un último intento, lanzó su pregunta más fuerte. Está bien, si el Islam es verdadero, ¿cómo es que ustedes llaman a Jesús un profeta, cuando la Biblia claramente lo llama Dios? ¿No dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida? Camila lo miró con ternura, no con arrogancia. Pastor, ¿sabe que Jesús, en toda la Biblia, nunca dijo explícitamente, yo soy Dios, adórenme? Al contrario, en Juan 17:3, Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre. Y en Marcos 12:29, reafirma el monoteísmo enseñado por Moisés, diciendo, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si Jesús reconoció que Dios es uno, y se refirió a él como alguien distinto de sí mismo, ¿cómo entonces podemos decir que Él es Dios? Gabriel sintió un nudo en el pecho. Quiso contestar, pero las palabras no salían. Buscó en su mente algún versículo que pudiera rebatir a Camila, pero cuanto más pensaba, más inseguro se sentía. La sala entera contuvo la respiración. Era un momento que nadie esperaba presenciar. El pastor Gabriel, conocido por dominar cada debate, ahora estaba completamente en silencio. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Finalmente,
El pastor bajó la cabeza. Un temblor le recorrió el cuerpo. Había estudiado el cristianismo toda su vida, pero por primera vez una duda real se había sembrado en su corazón. Camila permaneció de pie, sin triunfalismo, solo con compasión. Miró al pastor y dijo con suavidad: «Pastor, no estoy aquí para vencerlo. Estoy aquí solo para compartir la verdad en la que creo. Esa verdad no me pertenece a mí, sino que es de Dios». El auditorio, que minutos antes sonaba en aplausos y vítores, ahora estaba completamente en silencio. Pero no era un silencio incómodo, era un silencio de reflexión. El silencio de las mentes que comienzan a cuestionarse, de corazones que empiezan a abrirse. El rostro del pastor se sonrojó, no de rabia, sino de emoción. Algo profundo comenzaba a arder en su interior. Siempre se había sentido invencible en debates, pero esta vez no se trataba de ganar. Era algo más profundo. Se trataba de la verdad. Cada pregunta lanzada hacia Camila era respondida con una serenidad admirable. No se limitaba a contestar, desmontaba el argumento con una lógica tan clara que parecía imposible de refutar. El pastor Gabriel, visiblemente inquieto, la observaba, intentando con urgencia encontrar algún punto débil, una grieta que le permitiera contraatacar. «Entonces, dime esto», dijo, con voz tensa. «Si el Islam es la religión verdadera, ¿por qué tantos musulmanes son pobres o viven oprimidos? Si Dios realmente es todopoderoso, ¿por qué permite que sus propios seguidores sufran?» Camila mantuvo su sonrisa tranquila. Su mirada reflejaba compasión más que confrontación. Las dificultades, pastor, son parte de la experiencia humana. En el Corán, en la segunda sura, Al-Baqara, versículos 155 y 156, Dios ya advierte que pondrá a prueba a las personas con temor, hambre y pérdida. Pero también dice que quienes sean pacientes y constantes recibirán una gran recompensa. Si el sufrimiento fuera señal de falsedad religiosa, entonces ¿cómo explicamos el dolor que vivieron los profetas? Moisés fue expulsado de su tierra. Jesús fue rechazado y perseguido. Incluso el profeta Muhammad y sus seguidores fueron duramente oprimidos en la Meca antes de que el Islam floreciera. El sufrimiento no es una prueba de que una religión esté equivocada. Es una prueba de fe. Y solo aquellos que perseveran son dignos de comprender su propósito. Una vez más, la sala enmudeció. Aquella respuesta no solo era lógica, sino que parecía tocar algo más profundo en los corazones de quienes la escuchaban. Incluso los rostros más escépticos comenzaban a suavizarse. El pastor Gabriel, sin embargo, no se rendía, aunque por dentro algo empezaba a temblar. Aún quedaba lucha en su voz. «Entonces, explícame esto», insistió. «¿Por qué el Islam rechaza que Jesús sea Dios? ¿Acaso él no dijo en la Biblia que el Padre y yo somos uno?» Camila lo miró con empatía. No era la mirada de quien busca humillar, sino la de alguien que comprende una lucha interna. «Pastor, permítame preguntarle algo», dijo con suavidad. «Si Jesús fuera realmente Dios, ¿por qué en la Biblia se le muestra orando a otro? En Mateo 27 horas y 46 minutos, cuando estaba en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» ¿A quién le hablaba si él mismo era Dios? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28, Jesús mismo dice que el Padre es mayor que él. ¿Cómo puede alguien ser Dios si admite que hay otro superior a él? El rostro del pastor cambió. Había leído esos pasajes, pero jamás los había visto bajo esa luz. Un sudor frío comenzó a correr por su frente. Algo profundo se agitaba en su interior. Un pensamiento inquietante comenzaba a abrirse paso. ¿Y si había estado ignorando algo todo este tiempo? Camila continuó. En el Corán, en la Sura Al-Maida, versículo 116, se menciona una conversación entre Dios y Jesús en el día del juicio. Dios le pregunta: ¿acaso tú dijiste a la gente que te adoraran a ti y a tu madre como si fueran dioses junto a mí? Y Jesús responde: Gloria a ti. Yo no dije nada que no me correspondiera. Solo dije lo que tú me ordenaste, que te adoraran a ti, el único Dios. Esto demuestra que incluso Jesús, según el Islam, jamás reclamó divinidad. Fue un siervo fiel de Dios, un mensajero enviado para guiar a su pueblo. El pastor Gabriel temblaba. Quiso responder, pero su voz se quebró. Toda una vida defendiendo su fe, y ahora se encontraba cuestionando lo que siempre creyó indiscutible. Los cimientos de su certeza comenzaban a resquebrajarse. El público observaba en un silencio total, testigo de un momento que trascendía un simple debate. Era la imagen de un hombre, antes firme como una roca,
ahora sumido en un torbellino de emociones. Un pastor que había ganado cada discusión, pero que ahora se enfrentaba no a una oponente, sino a su propia conciencia. Gabriel bajó la cabeza. El peso de cada palabra dicha por Camila retumbaba en su mente. Ella, por su parte, permanecía inmóvil, sin necesidad de decir nada más. Sabía que lo importante ya no era convencer, sino permitir que la verdad encontrara un lugar en el corazón de su interlocutor. Entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. El pastor Gabriel, que hasta hacía poco sostenía su postura con firmeza, levantó la mirada hacia Camila con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Respiró profundamente, como si se liberara de años de carga interna, y con una voz quebrada por la emoción dijo: «Camila, ya no puedo negar lo que has dicho. He dedicado mi vida entera a buscar la verdad, pero reconozco que he estado ciego. Esta noche, por primera vez, la veo con claridad». El silencio en el auditorio fue absoluto. El asombro era palpable. Se escuchaban susurros de incredulidad entre el público. Nadie podía creer lo que presenciaban. El renombrado pastor, famoso por nunca perder un debate, ahora reconocía la fuerza de las palabras de una joven estudiante musulmana. Gabriel dirigió la mirada al techo, como buscando una última confirmación desde lo más profundo de su alma. Luego, bajó del estrado con pasos decididos y se acercó a Camila. Su voz, ahora cargada de sinceridad y humildad, le habló directamente al corazón. «Camila, quiero preguntarte algo. Si deseo abrazar el Islam, ¿qué debo hacer?» Camila, conmovida hasta las lágrimas, sonrió suavemente. Su emoción era evidente, pero su voz se mantuvo firme al responder. «Para entrar al Islam, solo necesitas pronunciar con sinceridad estas palabras, con total fe en tu corazón. Atestigo que no hay más Dios que Alá, y atestigo que Muhammad es su mensajero». El pastor Gabriel cerró los ojos un momento, como reuniendo valor, mientras todos los presentes contenían la respiración. Entonces, miró a la audiencia, alzó la voz con decisión y declaró: «Atestigo que no hay más Dios que Alá, y atestigo que Muhammad es su mensajero». La sala estalló. Unos lloraban, otros exclamaban en voz alta, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Aquel hombre que durante años había sido un férreo opositor al Islam, ahora había abrazado la fe que tantas veces había desafiado. Camila bajó la cabeza humildemente, agradeciendo a Dios por haber guiado a aquel corazón. Sabía que lo ocurrido esa noche no tenía que ver con ganar una discusión. Se trataba de algo mucho más grande, el inicio de un nuevo camino para alguien que, después de una larga búsqueda, por fin había encontrado la luz. El recién convertido hermano, antes conocido como el imbatible pastor Gabriel, no pudo contener más sus emociones. Lágrimas rodaban por su rostro mientras sentía como una pesada carga, que lo había acompañado toda su vida, se desvanecía. Por primera vez, experimentaba una paz profunda y verdadera. En esa misma noche, lo que comenzó como un debate terminó siendo una transformación. Una vida cambió para siempre, no por el choque de argumentos, sino por la sinceridad de una búsqueda y la claridad de una verdad que ya no podía ser ignorada.